Señor Domo al final es una compañía que nació con una misión pues como muy, ¿no?, emocional, porque al final es una experiencia personal. Mi padre falleció de ELA y en ese periodo, en 2016, vimos que no había apenas tecnología para que las personas mayores estuvieran en casa protegidas, ¿no? Entonces ahí pasan 2 años, dejamos nuestro trabajo en consultoría y surge pues la idea de cómo, gracias a la tecnología, poder envejecer en casa, que es un poco nuestro moto, nuestro lema, ¿no? Pero sí, o sea, al final aprendes a gestionarlo, ¿no? Pues a veces tienes más, tienes menos, y ahora por suerte estamos en un momento de cada mes entra, sale, cuando lanzamos esos planes, 100 familias, 500 familias, 1000 familias, y hasta hoy, que es eso, son casi 7000 familias. Es un crecimiento no hiperacelerado, también porque durante 12 meses en 2024 decidimos tomar la decisión, un poco por el contexto de Venture Capital, de que las valoraciones iban a la baja, iba a costar más levantar capital, de hacer un stop, hacer un periodo flat, entender la PIG, ver dónde se perdía dinero de forma ineficiente, ver cómo podíamos ingresar más y llegar a break-even lo antes posible. Una vez superada esa situación, ahí se decidió volver a levantar capital. Y es un poco lo que creo que por un lado nos salvó y por otro lado nos ha hecho ser mejores, porque nos ha hecho dar cuenta de todos los errores. Bienvenido a The Venture Studio, el espacio donde conectamos emprendedores con inversores. Impulsado por más de 150 Venture Capital y Business Angel, organizamos foros de inversión gratuitos, ofrecemos formaciones semanales y ahora, a través de este podcast, exploramos las historias, estrategias y consejos de los inversores referentes en España. Descubre más en theventurestudio.es y prepárate para conocer de cerca el mundo de la inversión en startups. Este podcast está patrocinado por Delvi, tu despacho especializado en el asesoramiento legal, fiscal y financiero de startups y fondos de inversión. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro podcast, otro episodio con un emprendedor, con Ángel Puertas, CEO de Señor Domo, una compañía que vino a hacer su pitch en un evento de The Venture Studio y que ha crecido hasta entonces. Hace poco anunciaron una ronda de financiación, es la segunda, tercera o cuarta, ya nos comentará cuál ha sido el progreso de la compañía, y que fuera de cámaras hemos estado comentando cómo es el desarrollo de una empresa en momentos difíciles, en mitad de rondas de financiación, donde priorizas quizás el producto y no tanto el crecer en ventas, y es algo que creo que para muchos os interesará. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, con muchas ganas de explicaros un poquito cositas nuestras. Pues, ¿qué cositas son? ¿Qué es lo que hacéis en Señor Domo? Pues mira, Señor Domo al final es una compañía que nació con una misión pues como muy, ¿no?, emocional, porque al final es una experiencia personal. Mi padre falleció de ELA y en ese periodo, en 2016, vimos que no había apenas tecnología para que las personas mayores estuvieran en casa protegidas, ¿no? Entonces ahí pasan 2 años, dejamos nuestro trabajo en consultoría y surge pues la idea de cómo, gracias a la tecnología, poder envejecer en casa, que es un poco nuestro moto, nuestro lema. ¿Y con qué tecnología es? Pues principalmente es un mix de varias cosas, ¿no? Un wearable, IoT, Big Data, ¿no? Un poco de análisis con Machine Learning de cosas que pasan. Pero al fin y al cabo, el resumen es protección 24 horas en cualquier lugar. O sea, si tu madre o tu padre se cae, si tu padre o tu madre tiene un problema de pulso, si alguien con Alzheimer se pierde, en cuestión de segundos tenemos un equipo que gestiona esa emergencia y ayuda a que no pase nada grave. Así que vosotros creáis el hardware y lo vendéis, ¿o os conectáis en Alexa de turno, entre otros dispositivos? O sea, una de las cosas que nos... O sea, fue complejo, ¿no? Pero quisimos abordar toda la cadena de valor, ¿no? Pero ya no solo por un tema de eficiencia de costes, eficiencia operativa y de poder intervenir en todo el proceso, ¿no? Sino por un hecho de aportar valores de producto, ¿no? O sea, al final coger un wearable existente, ponerlo, integrarlo, está bien, pero no te permite incidir directamente en el hardware, ¿no? Entonces, precisamente con el último wearable que ha sido hecho desde cero, fabricamos el hardware, hacemos la integración en nuestra plataforma software, la plataforma es propia, la web app, la app, integraciones, ofrecemos APIs a proveedores de teleasistencia o empresas de cuidadores, hasta el final, e incluso ofrecemos el servicio de emergencias, ¿no? Entonces, eso nos permite ser hipercompetitivos en coste, ofrecemos precios desde 9,90 € al mes, que es muy potente, y además con un producto que consideramos que está muy bien trabajado, es muy top el producto y la familia lo percibe así.
¿Cuál es el producto de excelencia que más vendéis dentro del Señor Domo? Es un poco blended y eso tiene mucha historia a nivel de cómo hemos ido lanzando planes y ofreciendo valor al mercado. Pero todo empezó con únicamente un botón de ayuda. El primer wearable era MVP, no tenía ni siquiera posibilidad de hablar por voz, ¿no? Tu madre se caía o tu padre apretaba el botón o se perdía, eso llegaba a la aplicación, pero no podías hablar, ¿no? Entonces la gente nos pedía poder hablar ante una emergencia, ¿no? Ahí iteramos, montamos un call center con gente freelance, montamos un buen sarado, pero eso no escalaba. O sea, al final la compañía era muy inicial, no escalaba a ritmo, mantener eso, al final era una máquina de quemar dinero, ¿no? Entonces decidimos pensar fuera de la caja y dijimos, hostia, si no hay call center, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, ahí cuando nació nuestro Plan Family, que es un robot software que es capaz de hacer todas las llamadas, intermediar, detectar si hay un buzón de voz, sistema de reintentos, y no para de intentarlo la máquina hasta que es capaz de ponerte en conference call con el reloj y hablar, ¿no? Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Te has caído? Tal, no te preocupes, tal, y lo gestiona la familia, ¿no? Ese fue nuestro primer plan, y de hecho es un producto estrella que yo te diría que se vende prácticamente igual que el plan premium. Y este wearable es un reloj que de por sí Ujú. tiene que comprar el reloj, la persona que quiere utilizar Señor Domo, y si ellos ya tienen un Apple Watch, no pueden descargar una aplicación, no os Ujú. integráis en ese Apple Watch. Deben de empezar con el hardware. Exacto, o sea, eso no te digo yo que no pase de aquí a lo mejor 10-15 años, pero hoy día el sector senior no tiene una penetración digital tan grande y menos con un smartwatch como pueda ser el Apple Watch, que además requiere pues el iPhone, un poder adquisitivo quizá más medio alto, ¿no? Nosotros también hemos entendido que el mercado no puede permitirse pagar un wearable a lo mejor de 400 euros, además un móvil, ¿no? Entonces nosotros creamos un producto de propósito general para seniors, diseñado exclusivamente con y para ellos, ¿vale? Es un wearable que da la hora, no es táctil ni siquiera, tiene un botón de ayuda únicamente. Y si solo por el hecho de llevarlo puesto ya te protege. Detecta caídas, detecta problemas de pulso, la ubicación, etcétera. Es muy sencillo de usar y se vende como si fuese, para que se entienda, un modelo impresoras. Yo compro el hardware, esto lo hacemos por un tema de autofinanciarnos nosotros, o sea, al final que el payback sea cero o lo más cercano a cero. Compras el reloj por 99, en épocas de promo incluso lo puedes comprar a mitad de precio. Y luego activas la suscripción, ¿vale? La suscripción serían como los cartuchos de impresora, que en este caso solo los vendemos nosotros, ¿no? Pero sería un poco un modelo por suscripción del wearable. Para hacernos una idea de cuánto de grande es este mercado, ¿no? Porque cada vez hay más gente mayor a medida que la población envejece durante muchos más años, pero de esta gente mayor quizás muchos se piensan que ya son atendidos por familiares o en centros de personas mayores. ¿Realmente vosotros qué mercado atendéis? ¿Cuántas personas se sienten solas y son clientes vuestras? O sea, nosotros nuestro target ideal, o sea, la persona típica que nos contacta, pues suele ser una persona que tiene unos 73, 75 años, normalmente viene por 3 o 4 motivos, ¿no? Es caída reciente, saltan las alarmas en casa, hostia, la mamá se ha caído, una patología detectada nueva o un típico bajón físico o psíquico, la otra es que se ha quedado viudo o viuda, pierde el referente en casa, de golpe está solo, la familia también se asusta. Y la otra ya son patologías muy concretas como puede ser Alzheimer, cosas más cognitivas que nosotros también ahí les podemos ayudar y aportamos valor. Y más o menos sería un poco la radiografía. El tamaño del mercado es muy, muy grande, o sea, es muy heavy. Ahora mismo hay más de 726 millones de seniors en el mundo. El 90% quieren envejecer en casa, es decir, lo clásico que era típico, ¿no? Yo me voy a una residencia, eso cada vez se retrasa más. Con el COVID aún se ha acentuado más esa tendencia. Al final la gente lo que quiere es estar en casa, ¿no? Aparecen cuidados como cuidadores, como hacen otras compañías, pero la tecnología es un extra que cuando ese cuidador no está o ese familiar no está cerca, te está aportando valor y te protege, porque de hecho muchas familias no se pueden permitir un cuidador 24 horas, ¿vale? Y aparte que el senior no lo quiere tener una persona en casa todo el día, ¿no? Entonces ahí es donde gracias a la tecnología hacemos que sea posible pues, una situación sostenible para la familia. Yo recuerdo en los anuncios de Apple, cuando hacen la conferencia anual, que siempre ponen anuncios, ¿no? De cómo el reloj ha salvado la vida de muchas personas. ¿Algún ejemplo, algún caso que tengáis de alguien
que tras vuestro wearable le haya ayudado o le haya evitado una muerte incluso, ¿no? Sí, o sea, si miras nuestras reseñas tenemos gente que nos ha dicho que le dio un ictus y que fue la intervención súper rápida y que eso, pues al final, esas reseñas son pura gasolina para el equipo. Pero si me tuviese que recordar de una, fue justo en el COVID, donde yo me acuerdo que como estábamos permitidos a poder desplazarnos porque estamos en el sector de las personas mayores, hubo una usuaria que le teníamos que llevar un reloj, hubo un problema con la mensajería y yo cogí la moto, me fui a casa de esa familia y le llevé su reloj a la senior, con las mascarillas, me acuerdo que eran más recién COVID, que no se podía, era como muy impactante, ¿no? Yo le dejé el reloj lejos, me acuerdo que ni nos acercamos y tal, lo activaron y al día siguiente se rompió el fémur. Y me acordaré que la familia dijo, suerte que pudisteis ayudarnos bueno, a saber qué hubiese pasado, ¿no? Si hubiese quedado muchas horas o a lo mejor hubiera tenido secuelas más graves, ¿no? Si no la hubiesen detectado a tiempo. Entonces de esa historia me acuerdo y me alegro de haber podido ir a tiempo. Qué bueno, eso es lo que te enorgullece más allá Sí. de lo que es una startup y el crecimiento. Y esta persona que ayudasteis, entre otras, ¿quien adquiere vuestro producto es un familiar o es la misma persona que busca soluciones? Depende un poco. O sea, me atrevería a decir que más o menos el 90% de la gente que compra es directamente la hija. O sea, como figura que se preocupa un poco de esa situación en casa. Que suelen ser los hijos al final que hablan un poco en tribu, ¿no? Pues entonces hay una gestión del cambio a hacer con el senior, que es su padre o su madre, pues para hacerle ver que es una herramienta de ayuda, porque muchas veces no son conscientes de que eso les puede ayudar, ¿no? Entonces ahí trabajamos mucho el mensaje. Y luego hay otra parte que se lo compran para ellos mismos, ¿no? Con el plan premium, en el cual hay un centro de emergencias 24 horas, en el cual que incluso ni siquiera están los hijos en la app ni demás, es completamente, se puede ofrecer ese plan solamente a la persona mayor que lo compra para ella misma. Y desde entonces, que indicabas que antes del COVID ya iniciabais con la actividad, ¿cuál ha sido el crecimiento que habéis tenido? ¿Cuántas personas tienen este wearable a día de hoy? Sí, pues ya hemos dado servicio a más de 10.000 familias y ahora mismo estamos muy cerquita de las 7.000. Cuando indicas una familia, ¿es al menos una persona? ¿O claro, es un senior y su círculo protector, ¿no? Pero bueno, nosotros hablamos en términos de familias porque también el boca a oreja se mide en términos de familias. O sea, más o menos tenemos de media 3-4 personas por familia y eso es un altavoz, ¿no? Entonces, de hecho, el boca a oreja es una de las principales fuentes de captación que tenemos y por eso nuestro coste de adquisición también es más bajo gracias al boca a oreja. ¿Por cada miembro de la familia se paga más por el acceso al servicio? No, se paga por suscripción del wearable. Tenemos planes que empiezan en 9,90, que es el plan Family en anual, y hasta el Premium, que puede ser en la modalidad mensual 25 euros al mes. Vale, va un poquito en función de lo que escoja cada familia. Y la diferencia estaba en, como indicabas antes, que el Premium tienes un mayor apoyo, ¿no? Y que te aseguras recibir una respuesta o al menos con mayor probabilidad. O sea, hay gente, por un lado, que no tiene círculo familiar que pueda hacerse cargo de esa protección. Hay gente que tiene un trabajo que no le permite estar pendiente, o sea, al final es completamente normal, o que incluso quieren la tranquilidad de, bueno, si me pasa algo, que sea un equipo profesional que me atienda, ¿no? Entonces eso, en un momento dado de nuestra trayectoria, pues se agregaron planes profesional y los trabajamos con una empresa que es un vertical, que es otra cosa que nos diferencia. Es un call center profesional que solo atiende a gente mayor. O sea, hay otros call centers más generalistas que atienden pues una alarma de robo, cualquier problema, ¿no? Y de golpe te entra una rotura de fémur, me lo invento. En nuestro caso no, es solamente atención a gente mayor y es gente mucho más especializada, con escucha activa, con una serie de cosas que a las familias les gusta versus otras opciones más generalistas, ¿no? Por así decirlo. ¿Y cuando empezasteis en los inicios, ya teníais esta suscripción junto al producto o era solo el producto? No, sí, siempre ha habido una suscripción. Evidentemente, para poder conseguir los primeros 100 early adopters, que al final son un poco las familias tractoras que te ayudan a mejorar el producto, a iterar, ¿no? Ahí se ofrecieron unos precios muy bajos para, bueno, hacerlo atractivo, ¿no? Un descuento de por vida, creo que si no recuerdo mal, del 50%. Y de hecho, de esas cohortes aún tenemos bastante gente. Con lo cual somos felices al final esas familias nos han acompañado y siempre que sacamos features nuevas hay un focus group y muchas de esas familias están ahí, o sea, siempre están dispuestas a probar todo lo nuevo que sacamos. Allí sí que competís contra el mismo Apple, ¿no? Donde solo venden el hardware, pero ya no tanto lo que es el software con suscripciones, entre otros.
pero esta demanda quizás no está atendida como una solución en la que ofrece Senior Domo y veis que es mejor o más factible para el usuario que el wearable sea más económico y la suscripción le acompañe. Sí, porque al final el valor está en el servicio. O sea, el reloj, aunque nosotros hemos puesto mucho esfuerzo en que sea súper fácil de usar, muy adaptado a seniors, etcétera, no deja de ser una commodity. O sea, al final tú cuando te pasa algo de verdad, el reloj está muy bien que funcione, ¿no? Pero lo que hay detrás es un equipo humano que atiende una emergencia, ¿no? Entonces, quizá Apple u otras compañías ponen más el foco en el hardware, en cómo está interconectado todo el ecosistema de la propia marca, etcétera, pero no entran tanto en el servicio y menos en un servicio tan de nicho como puede ser el Senior. O sea, igual sí que hay suscripciones de Apple de Health o de otras compañías más generalistas, pues para deportistas, para prevención de salud, etcétera. Lo nuestro es un servicio muy concreto. De hecho, ahora en cuestión de poco tiempo pondremos también telemedicina como un valor añadido dentro de la app para que el senior también tenga la figura del médico 24 horas, ¿no? Entonces, no solo es el wearable, o sea, al final todo lo que gira alrededor de él es lo que aporta el valor a la familia. Si alguien se da de baja del wearable, ¿tiene alguna utilidad ese reloj? No, más allá que dar la hora, al final, si detecta una caída, si te has perdido... O sea, al final el reloj también dentro tiene una tarjeta SIM, ¿no? Entonces, cuando te das de baja, esa tarjeta SIM evidentemente se da de baja, ya no tiene conectividad, no tiene absolutamente nada, ¿no? Sería como una impresora sin cartuchos, que no imprime. Así que, ¿los inversores os miden a vosotros como modelo de suscripción o como hardware? Bueno, es curioso porque es una pregunta muy buena, porque muchos inversores al final, muy orientados a SaaS, miran el recurrente, ¿no? Pero claro, nosotros si miras el volumen de facturación global, o sea, por ejemplo, nosotros estamos en un volumen de facturación casi de 1 millón de euros, hay una parte importante que es el wearable, ¿no? Que también eso entra dentro del lifetime value del cliente, porque al final es un income que te ha venido de ese cliente, ¿no? Pero hay una parte también muy importante que es el recurrente, ¿no? Entonces, de ese millón, no todo, evidentemente, es recurrente. ¿Qué porcentaje más o menos es recurrente? Pues mira, calcula, de media un cliente puede estar alrededor de unos 4 años, el wearable te puede costar unos 81 euros si le quitas el IVA, el resto, durante esos años pagando cuota, pues es lo que te queda de suscripción. O sea, de hecho el wearable es una parte muy, muy pequeña. Que quizás la suscripción tiene más de un 90%. Por ejemplo, sí, o sea, es hacer el cálculo, pero haces... Cuando indicas que son 4 años que te está pagando, esto es debido a que un gran char, ¿no? De forma sorprendente es la muerte de la persona, el fallecimiento. Sí, por desgracia al final estamos en una etapa de la vida que es la última, ¿no? Si afrontas el sector más joven es otra historia, ¿no? Pero nosotros te vienen a recurrir a Senior Domo pues porque tienen un problema, ¿no? De salud o de lo que sea. Al final, por desgracia, muchos de los motivos es el fallecimiento, ¿no? Pero luego hay más motivos. O sea, nosotros más o menos un 70%, que lo tenemos medido, del churn es lo que llamamos causa estructural, que es decir, que no podemos hacer nada. No es por nuestra culpa, sino es porque van a vivir a casa un hijo, un cuidador 24 horas, una residencia o la defunción es otra, ¿no? Pero nuestro churn, mucho de ese churn viene dado por lo que hay, ¿no? De la situación de esa persona que al final entra en la etapa final de vida. Ahora están apareciendo proyectos en cuanto a seguridad. En Barcelona hay una compañía que se llama Flamite, ¿no? Que te ayuda a protegerte ante acontecimientos en la calle, de agresiones, entre otros. ¿Esto cómo lo veis en Senior Domo, ¿no? Que os habrá sorprendido quizás que alguien compre vuestro hardware, pero no tanto para avisar a los familiares cuando están en casa, quizás fuera incluso en la calle, protegerse. Sí, bueno, al final es muy normal. Está muy bien que hayan soluciones SaaS. Al final hay muchos programas de facturación, programas de lo que sea, ¿no? Que solamente es software. Pero a veces cuando hay una necesidad no cubierta, te das cuenta que necesitas del hardware para ofrecer eso, ¿no? O sea, ¿cómo vas a medir el pulso con un software? ¿Cómo vas a detectar una caída en base a un patrón de aceleración con software solo, ¿no? Es complicado. Y ahí te tienes que apoyar en el hardware, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto de Flamate, que es de Julieta, si no recuerdo mal, sí, que es chulísimo. Al final han detectado una necesidad y gracias a ese hardware, ¿no? Conectado, hace un ruido y te conecta con servicios de emergencia, etcétera, pues es chulísimo, ¿no? ¿Vosotros no lo conectáis con servicios de emergencia? Sí, por ese call center que te he comentado, vertical, que es lo que se encarga es de
ver qué ha pasado en el domicilio, hablar con el senior, hablar con los familiares, coordinar todo lo que pasa y si tiene que llamar a una ambulancia la llama. O sea, está conectado Un call center que es una persona, no es una inteligencia artificial. Correcto, esos son los planes premium, es donde hay gente. En los planes family es el familiar el que hace esa gestión. ¿Cuántas personas tenéis en el call center, más o menos? El call center es el call center de Eulen Sociosanitarios, que es una alianza que hicimos, que es uno de los players del mercado en el sector silver para este tipo de emergencias de los más grandes de España. ¿Vale? Es una multinacional que está en un montón de países y es un poco lo que nos da un aval de que la tecnología no solo funciona muy bien, sino de que además detrás tenemos un partner hiperpotente con el que trabajamos, ¿no? Que eso también, pues a la familia cuando... ¿Quién va a atender la emergencia? Pues dices, no, está detrás esta empresa que la verdad que funciona muy bien. ¿Tenéis medido más o menos por, imagino, cada 10 relojes, cuántas veces piden asistencia? Sí, el tema está que nosotros no entramos al final en la privacidad, ¿no? O sea, evidentemente ya hay muchos mecanismos de falso positivo, ¿eh? O sea, si te has caído pero en realidad la caída no es de verdad, lo puedes cancelar. Si tienes un problema de pulso o no te has movido, el reloj te pregunta antes de emitir una alerta de verdad. Entonces, muchas de esas alarmas se anulan y ni siquiera nos enteramos, ¿no? Pero incluso así, las que llegan de verdad, nosotros no hacemos un análisis de las llamadas de voz, ¿vale? Por un tema de privacidad, o sea, evidentemente podrías analizar los textos, ver si realmente ahí hay un análisis de sentimiento con AI, ver qué ha pasado, pero no lo hacemos. O sea, tenemos la estadística en bruto de todos los SOS, de todas las caídas, de todos los problemas de pulso que pasan, pero evidentemente el ratio es mucho más pequeño, pero no lo sabemos porque tampoco entramos. Sí que hacemos algunas encuestas de impacto que llamamos, donde preguntamos pues cuán de útil es el servicio, cuántas veces lo han tenido que usar, pero es una muestra representativa que no refleja la realidad clavada al detalle. Antes no lo hemos indicado, pero ¿cuántos fundadores sois en la compañía? Somos 4. 4. Unos 4 muy variopintos. Los 4 somos ingenieros, pero 2 de nosotros estamos muy orientados a negocio. Pero al final las patas que queríamos cubrir, pues uno se encarga más de producto, otro se encarga más de la tecnología, otro más se encarga del go-to-market y otro más se encarga un poco de la strategy o de la parte también de operaciones. Entonces nos hemos complementado así desde el principio y prácticamente no han cambiado nuestras funciones desde entonces. Y es curioso, porque mucha gente dice, hostia, ¿cuántos fundadores, no? Y la clave ha sido saber entender cómo gestionarnos entre nosotros. O sea, por ejemplo, nosotros al principio cada semana nos reuníamos. Eso ya no lo hacemos. O sea, es una ineficiencia de narices, ¿no? Entonces, ya mi labor un poco es ser la bisagra, ¿no? de la compañía, entender un poco el camino, entender sus puntos de vista, ponerlos en común. La manera de cómo gestionar el equipo fundador ha cambiado bastante desde el inicio. ¿Tenéis el mismo porcentaje cada uno de los 4? No, nosotros hicimos un ejercicio de entender al inicio un poco el aporte, pues quién estaba full time, quién no estaba full time, quién ponía X, quién no ponía X, quién decidió la idea o quién tal. Hicimos como una matrix un poco así ponderada y tal y estábamos de acuerdo y empezamos. ¿Quién decidió la idea que vino de tu parte? ¿O? Sí, bueno, por lo que he comentado, por mi padre que falleció, entonces, bueno, yo al final, yo siempre digo que mi zona de confort es estar fuera de la zona de confort, ¿no? Me gusta la salsa, dejé mi trabajo de consultoría, puse todos mis ahorros y convencí al resto para empezar. Y eso es lo que hacemos. Indicabas que estáis facturando ahora alrededor de 1 millón de euros. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el crecimiento desde cuándo empezasteis? 2000... Sí, el producto en el mercado como tal, porque hicimos una parte de crear producto y de entender cómo aportar valor. La primera versión, el primer MVP, que era muy cutre, se lanzó, si no recuerdo mal, en 2019. ¿Vale? Hay pequeña atracción, hicimos un crowdfunding muy pequeño de donación, ni siquiera de equity. ¿Dónde fue el crowdfunding? En Kickstarter, Goteo, Goteo, que es una vale. plataforma de aquí de España, para hacer un pequeño MVP. ¿Vale? ¿Funcionó bien el crowdfunding? Sí, bueno, ahí aprendimos lo que es hacer un crowdfunding, que parece ser que es publicar y te desentiendes y no. Tienes que Mucho estar... marketing. Sí, tienes que estar detrás, es complejo. Y ahí traccionamos, empezamos a entender el MVP, iteramos, rehicimos producto, deshicimos lo del call center que teníamos, bueno, un poco de learnings, ¿no? Luego empezó el COVID y tuvimos que hacer un pivot tecnológico, tuvimos que, por así decirlo, tirar toda la tecnología a la basura, aprovechar que estábamos en COVID
y rehacerlo por completo para añadir la función de voz que te he dicho que no teníamos. Tuvimos que hacer scouting para buscar un proveedor en Asia durante el COVID, en remoto, hablando como 12, 13 proveedores, haciendo testing. O sea, me acuerdo que era chungo porque había que probar el GPS, pero no se podía salir a la calle. O sea, fue un sarao en el COVID montar todo esto. Y luego, desde 2021, empezamos a traccionar cada vez más rápido cuando lanzamos esos planes. 100 familias, 500 familias, 1000 familias y hasta hoy, que es eso, son casi 7000 familias. Es un crecimiento no hiperacelerado, también porque durante 12 meses en 2024 decidimos tomar la decisión, un poco por el contexto de Venture Capital, de que las valoraciones iban a la baja, iba a costar más levantar capital, de hacer un stop, hacer un periodo flat, entender la PIG, ver dónde se perdía dinero de forma ineficiente, ver cómo podíamos ingresar más y llegar a break-even lo antes posible. Entonces, una vez superada esa situación, ahí se decidió volver a levantar capital. Y es un poco lo que creo que por un lado nos salvó y por otro lado nos ha hecho ser mejores, porque nos ha hecho dar cuenta de todos los errores. ¿Y en ese momento erais rentables ya como compañía o estabais...? No, de hecho cuando levantamos en 2023, si no recuerdo mal, 1 millón entre equity y capital, empezamos a crecer, a darle un poco, por así decirlo, a la máquina y claro, de la parte baja de la PIG cada vez el problema era mayor, ¿no? Entonces dijimos, es que así no vamos a llegar a ningún sitio, o sea, crecer perdiendo dinero es absurdo, ¿no? Una empresa final tiene que ser sostenible, si no es viable en el tiempo el proyecto. Y fue un poco lo que nos impulsó, decir, bueno, lo poco de capital que nos queda de esa ronda hay que administrarlo muy bien para darle una vuelta por completo, ¿no? Y fue un poco lo que hicimos. Y ahí replanteasteis el modelo de negocio. No tanto el modelo, sino ser eficientes operativamente, montamos mucha automatización, aplicamos pequeñas cositas de ella muy tontas, optimizaciones del equipo, optimizaciones con proveedores, economías de escala con proveedores, negociar contratos, eso en la parte baja de la PG, ¿no? De cómo optimizar el gasto, de cómo hacer un customer service más eficiente con la gente que éramos para soportar crecimiento. Y luego en la tecnología también apretarla, optimizar la tecnología, que al final tú le puedes dar a la base de datos capacidades grandes, pero si te pones a optimizar queries no te imaginas lo que puedes optimizar ahí de cómputo en la nube, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego la otra que trabajamos fue el income, los ingresos, ¿no? O sea, ofrecemos hasta ahora esto, ¿qué más podemos hacer para ofrecer más valor? Tener un ticket medio más alto, incrementar el ingreso, cómo hacer upselling de los que tenemos a esos nuevos planes. Bueno, hicimos un ejercicio de entender toda la compañía, ¿no? Y lo hicimos en 6 meses, que eso yo creo que nos sentimos muy orgullosos de cómo el equipo le trasladamos un plan y lo ejecutamos en muy poco tiempo, ¿no? Y eso yo creo que al final fue... No hicisteis un pivot como idea de negocio, sino fue un pivot a nivel organizacional, ¿no? Sí, Dentro sí. de la empresa, de cómo... Sí, porque cambió prácticamente toda la compañía. O sea, fue bastante Muy bueno. heavy. Bueno, también con la aparición de la IA, que se podían hacer automatizaciones, entre otros, que así lo han hecho muchas compañías a la vez. ¿Fue entonces cuando anunciasteis la siguiente ronda con B Combinator de 250.000? Sí, ahí nosotros una vez ya teníamos la parte de break-even operativa superada, que no es el break-even financiero, porque al final si tienes deuda, ¿no? La deuda se tiene que pagar, etcétera. Pero lo importante era que al final a efectos de un inversor que viniese nuevo tenía que ver que el modelo era rentable, ¿no? Y ya de hecho el modelo es rentable. Y te requiere un pequeño volumen. Una vez superado ese volumen mínimo ya escala súper bien, ¿no? La parte de rentabilidad y de generación de caja. Y entonces ahí es cuando decidimos buscar nuevos inversores, ¿no? Entonces ahí apareció por ejemplo B Combinator, que es un partner pues muy chulo con el que hemos empezado a trabajar. Y eso fue lo que permitió pues, poder seguir avanzando, ¿no? O sea, hicimos una ronda más pequeñita precisamente por un ajuste en valoración y también para evitar una dilución mayor nuestra, con el objetivo de seguir avanzando y ver hasta dónde llegamos. Cuando conseguisteis estos 250.000 euros de B Combinator, allí mismo, ¿qué runway teníais como compañía? Ya que veníais de un año complicado, ¿no? ¿Cuánto teníais de Sí, ha sido divertido porque, si no recuerdo mal, creo que con un otro inversor que está en el consejo, hemos llegado a tener 13 días de runway. 13 días. 13 días de runway, o sea, al final gestionándolo muy bien, hablando pues un poco con toda la cap table, gestionando cosas, ¿no?
Pero sí, o sea, al final aprendes a gestionarlo, ¿no? Pues a veces tienes más, tienes menos, y ahora por suerte estamos en un momento de cada mes entra, sale, sabemos lo que tenemos, estamos tranquilos y cómodos, y precisamente lo que había que evitar era la dependencia de rondas, ¿no? Que yo creo que es una cosa que en el ecosistema, o sea, si tienes muy claro el camino visio de inversión más acelerada, tienes que tener claro que como no seas rentable, si no dejas de levantar pasta, Totalmente. al final la palmas, ¿no? Entonces, tienes que gestionar eso, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que por el hecho de no levantar pasta muera, y más, muera una empresa que hace una labor tan chula, ¿no? Entonces, ese ejercicio lo tuvimos que hacer. Entonces, el runway de 13 días quedó atrás, por suerte, y ahora... ¿El runway de 13 días fue con una inversión de B Combinator o una inversión de los socios? No, de existentes? inversión de socios. O sea, ha habido follow-on que... ¿Cómo era ese momento para ti? El hecho de Bueno, que te quedaba poca caja bueno, se gestiona. Al final, o sea, no han sido los únicos momentos de poco runway. Al final hay varios momentos, ¿no? Incluso me acuerdo en nuestro primer ENISA, que llegó también cuando estábamos justo después de MVP y tal, ¿no? Si tienes sinceridad con tu cap table, confían en ti, explicas siempre cada poco tiempo el plan, cómo lo estás ejecutando, las decisiones que estás tomando, y ya no solo con la cap table o el consejo, sino con el propio equipo. O sea, yo al equipo vamos, nosotros le llamamos Synchro Teams, que son una sincronización global de la empresa, cada mes, ¿no? Hacemos una Synchro Team. Y yo he sido muy transparente con todo lo que pasaba, hasta con esa situación de runway. Y la gente, lo que molaba, era que en lugar de espantarse e irse, se creía aún más la misión y decía, hostia, el plan es este, vamos a por ello, ¿no? Eso molaba mucho. Has pasado tiempo, ¿no? Conversando con los inversores y esto te ha ayudado en estas situaciones a que confíen en ti y ver cuál va siendo el día a día. Que hay a veces emprendedores que solo llaman a la puerta cuando requieren dinero Sí, y no y luego también dan la información. que vamos, al menos nuestra manera de hacer no es hacer los consejos o el reporting a inversores maquillando y luego la realidad es otra y de golpe tienes que ir a pedir dinero porque no llegas, ¿no? O sea, intentamos pues siempre explicar lo que sucede, que yo creo que la relación con un inversor es una relación de respeto, ya de por sí que un inversor no es una ONG. O sea, no te da el dinero, ¿no? Y juega, disfruta y no, al final un inversor busca un retorno, evidentemente, y tiene que ser un win-win por las dos partes, ¿no? Tú como consigas maximizar el valor de tu compañía y llegar más lejos, y él, pues, o ella, tener un retorno esperado de aquella inversión, ¿no? Entonces, es normal hacer las cosas así, yo creo. Aquí en España, las compañías de impacto a la vez son apoyadas, ¿no? Por instituciones públicas. ¿Cuánto de favorable ha sido para vosotros el recibir alguna subvención? ¿Si habéis conseguido alguna o no? A ver, sí que es cierto, y yo creo que eso influye, aunque tampoco tenga el dato fehaciente, por así decirlo, pero yo creo que cuando, por ejemplo, pides un ENISA a crecimiento y es un proyecto de impacto, yo quiero pensar que eso suma, ¿no? Porque además si miras el plan de resiliencia, bla, bla, del gobierno y en los pilares hay uno que es el envejecimiento, la autonomía personal, la gente mayor, tal, quiero yo que eso está influenciado también por eso, ¿no? Pero luego de por sí ya hay inversores de nicho de impacto. O sea, tenemos inversores en el ecosistema español pues reconocidos. De hecho, nosotros hicimos un crowdfunding en nuestra segunda ronda con Bolsa Social, que hace una labor súper chula. Un crowd equity. Crowd equity, que tiene una parte de crowd y una parte de fondo, ¿no? Entonces, pues buscan evidentemente la rentabilidad del modelo de negocio, pero también yo reporto indicadores de a cuánta gente ayudo, cuántas situaciones ayudo a detectar. ¿Y este crowd equity fue igual de complejo que el crowdfunding o más sencillo, menos marketing? Yo debo reconocer que sí, bueno, el primero que hicimos pequeñito yo creo que nos ayudó a entender de qué va, pero al final un crowdfunding, para que se entienda, es montas un bar, ¿no? Y entonces en el bar, cuando tú lo abres al público, tienes que tener a gente dentro. Porque si tú vas a un bar y está vacío, lo primero que haces el efecto bar vacío es que no entro, ¿no? Entonces, el crowdfunding es eso. Tú abres un crowdfunding, tienes que tener cerrado un 40% ya o 50% de ese ticket. Para que se abre, ya tiene el 50, no sé qué. Entonces, conforme se va cerrando, se crea ya más FOMO y ya es más fácil, ¿no? Cuando ya estás en el 90 y pico del ticket de crowdfunding, ya se cierra prácticamente solo, ¿no? Pero abrir un crowdfunding con un cero, es que de hecho ni la propia entidad que monta el crowdfunding te permite hacerlo, en el sentido de que el riesgo, o sea, el éxito va a ser muy bajo de conseguirlo así.
Ahora estás haciendo mención al crowd equity o crowdfunding. Crowd equity. Crowd equity. Sí. Ya que no se confundan Sí, no, crowd equity. ambos términos. Ya en cuanto a tu visión personal, ¿no? Porque tú montas este proyecto de cara a un acontecimiento familiar de tu padre que indicabas. ¿Cuál es tu misión con este proyecto? ¿Dónde te gustaría llegar? Porque los inversores quizás lo que buscan es un éxito, una salida. Claro. Pero tú ya te sientes ya como exitoso con el proyecto que tienes al haber ayudado a tantas personas. ¿Qué es lo que esperas? Evidentemente estar ayudando a gente ahora mismo, esas 7.000 personas, es muy bonito, ¿no? Pero no nos cansamos, evidentemente queremos ayudar a muchas más. Pero hay algo también que como fundadores nos obsesiona mucho, y ya no solo es para el cliente o la familia que sea feliz y que le aportemos valor, sino que es que nuestro equipo, o sea, nosotros venimos de consultoría. Consultoría final o auditoría son hacer muchas horas, es viajar. A mí en vacaciones me llegaron a enviar unos billetes para ir a Chile, y tienes que ir a Chile o tienes que ir aquí, estarte un año trabajando en un proyecto, ¿no? Aprendes mucho, pero a la par es duro, ¿no? Y yo lo que quería en Senior Domo era pues un equipo pues, que venga a trabajar feliz. O sea, al final como compañía es que la gente que trabaja en Senior Domo sea feliz, haya conciliación, flexibilidad horaria, incluso teletrabajo, algunas cosas que ayuden, ¿no? a esa felicidad de la gente. Entonces, yo, más allá de las familias, es sobre todo una empresa en la que la gente venga a trabajar y sea feliz. Que es una de las ventajas que tiene una startup a la vez en cuanto a salarios versus a otras compañías que podrían contratar a esa persona. ¿En qué consultoría habías trabajado? Pues yo trabajé en dos en concreto, una más grande, ahora tiene creo 1.000 y pico personas, se llama Strategies Consulting, muy focalizada en nicho SAP, pero es multinacional, en realidad está en varios mercados. Yo era consultor de SAP y de la parte más técnica de integraciones, de toda la parte de cómo conectar sistemas y demás. Y luego otra más boutique, en la que era más transformación digital, consultoría más de negocio, que también aprendí un montón. Pero al final no deja de ser consultoría, ¿no? Entonces es exigente y luego aparte conciliación familiar es más compleja. ¿Tú ya sabías que querías emprender o fue por la causa de tu padre? No, yo de hecho empecé a hacer un MBA, y en ese MBA pues hubo me acuerdo una charla de Cesco Spar, si no lo conocéis es el que fue entrenador de balonmano del Barça, y explicó un poco su caso, cómo consiguió que el Barça, porque él fue como creo el segundo entrenador que pasó a ser el primero, una historia así creo, y explicó un poco y en esa charla recuerdo que me vinieron las ganas de emprender, ¿no? O sea, yo hice el MBA un poco como para proyectar mi yo hacia otros puestos directivos quizá, o crecer en el mundo más corporate, o acabar en un cliente final pues haciendo otra cosa, ¿no? Y no sé, me hizo un clic en ese MBA, en esas sesiones de ponencias y tal, y dije, hostia, igual emprender con propósito, ¿no? Un poco el Ikigai, ¿no? Al final lo que acabé aprendiendo era que era el Ikigai, claro. Y era pues trabajar con propósito, por algo que me gustase, que me pagasen, en lo que fuese bueno, ¿no? Que es un poco el Ikigai, y eso reconforta, yo al menos es lo que he buscado. El Ikigai es lo que te anima a despertarte cada día, ¿no? Y tener la energía para seguir con el proyecto. Eso. Vayamos a la última sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas también. Estuviste en esta sesión que te inspiró muchísimo. ¿Hay algún libro también que recomiendes que te haya servido de gran utilidad, de inspiración o para el proyecto? Sí, yo creo, o sea, son dos. Uno, quizá para empezar, que se llama Traction, ¿no? Que te da un poco de estructura, ¿no? De cómo estructurar cosas de la compañía, entender los planes a corto, medio, largo, los diferentes roles, etcétera, que está chulo. Luego, Hard Things About Hard Things, creo, ¿no? De Ben Horowitz, que creo que también habla un poco de lo chungo que se va a poner todo y de las decisiones que tienes que tomar en momentos chungos. Y luego ya más una de modelo de negocio, que es 10 Types of Innovation, que es un libro que la verdad que pasa muy desapercibido, pero que recomiendo, porque te habla de una cantidad brutal de formas de innovar en una compañía, de cómo pensar fuera de la caja, cómo mejorar el pricing, el modelo de negocio, la distribución, las operaciones, que es muy chulo y es muy cortito, es muy gráfico, mola bastante. ¿Algo que te hubiese gustado saber cuando empezaste a buscar financiación para tu startup y no tenías ni idea de cómo funciona el proceso? ¿Algún consejo, alguna frase, algo que te dirías a tu yo de antes? Sí, que busques pasta cuando realmente tienes tracción. O sea, porque al final, yo qué sé, o sea, ponerte a buscar inversión sin una atracción demostrada o
tú mismo entender por qué la compañía crees que vale tanto es hacerte perder tiempo a ti y a los inversores. O sea, contracción o con al menos una serie de evidencias, una serie de cosas, aunque sea muy early, creo que es mejor, ¿no? De hecho, cuando decides poner el foco en vender, en hacer que la compañía funcione, casi que el buscar la pasta viene más fácil, ¿no? Entonces, es buscar el momento perfecto para hacerlo. Yo creo que eso, empezar muy pronto no ayuda. ¿Cuál es el canal de adquisición de clientes que os funciona mejor? Pues nosotros empezamos puro B2C por un tema de barreras de entrada. O sea, al final ir a un particular es un poco más fácil, aunque tienes que crearte una trust, ¿no? Tienes que crear confianza con el cliente y se tiene que trabajar, ¿no? Pero luego, por orgánico, nos empezaron a llegar oportunidades y el sector público es algo que está funcionando bien. O sea, ya sea yendo de forma directa o indirecta con distribuidores, pero tenemos ya bastantes implantaciones en el sector público que molan mucho y es otra manera de ofrecerle servicio, ¿no? Porque también lo que es la teleasistencia pública se está transformando y están empezando a llegar pues wearables para proteger a seniors más que lo que es el famoso botón rojo que hoy día aún también existe muchísimo y se está reemplazando. ¿Cómo planteas o qué te pasa por la cabeza, ¿no? Que Sam Altman indica que está preparando un wearable que va a cambiar todo, va a ser la revolución y que no sabes qué sucederá y que con la IA está cambiando de forma repentina casi todo. ¿Esto te preocupa? No, o sea, al final el futuro es muy incierto, no sabes lo que va a pasar. Yo siempre digo, o sea, por ejemplo, el proyecto de Elon, de Neuralink, o sea, yo creo que llegará un momento, no sabemos cuándo, en el que no tendremos móvil, no tendremos laptop o ordenador, y de golpe dirás, me voy a poner a trabajar, y tú visionarás tu propia pantalla flotando en el aire, Claro. tú dirás, llamo a mamá, y de golpe tú en tu oreja oyes a tu madre. Con las gafas, ¿no? Con las gafas, igual el primer paso serán las gafas, luego ya irá con el chip en el cerebro, a lo mejor, si sabemos que no nos van a robar muchos datos por ahí, pero que no sabemos hacia dónde va. O sea, al final... Ya la última pregunta, esta la puedes pensar un poco, ¿vale? Por eso es la última. Imagínate que ahora estamos en Paseo de Gracia y en el 2030 nos cruzamos por la calle y me dices que Señor Domo ha cerrado, no de forma exitosa, sino que no ha ido bien la cosa. ¿Cuál crees que podría ser el motivo por el cual cerráis? Por el motivo, pues yo creo que por la no adaptación de cómo la tecnología externa ha influenciado en nuestro sector. O sea, una pregunta que nos hacen muchas veces los inversores es, oye, ¿esto no lo puede hacer Apple? ¿O esto no lo puede hacer Amazon? ¿O esto no lo puede hacer Samsung? Dices, sí, evidentemente, ¿no? Pero la gracia está en cómo en el futuro seremos capaces de integrar otros dispositivos en el ecosistema y ofrecer el servicio, ¿no? Que a lo mejor en el futuro no habrá nuestro wearable y habrán wearables de terceros que se integran y podamos seguir ofreciendo ese servicio y esa capa de que envejecer en casa es posible gracias a todo lo que ofrezcamos para estar en casa, ¿no? Ser capaces de adaptarnos. Si no lo hacemos, pues posiblemente nos quedemos en el camino. Pero bueno, esperemos que en 2030 nos crucemos y todos sean alegrías y estéis ahí creciendo muchísimo. Así que Ángel, lo dejamos aquí. Yo siempre digo que al final, si quieres, puedes mirar a la cámara, compartir lo que sea, ya sea un consejo, alguien que te dijo una frase, la sesión que estuviste en el MBA y recordases una frase o lo que te apetezca, puedes indicarlo. Pues yo quizá, pues yo que sé, si hay algún emprendedor que nos está escuchando, que disfrute del camino. O sea, al final emprender es súper duro porque tienes momentos de montaña rusa, ¿no? Y nunca se celebran lo que son las mini victorias, pequeños momentos de he conseguido esto, ¿no? Compartirlo con el equipo, es bonito. O sea, disfrutar el camino. O sea, que no sea solo correr o que no solo sea ansia o agobio, ¿no? O sea, disfrutemos del camino y yo creo que eso hace que sea mucho mejor. Muy bien, Ángel, pues ha sido un placer hablar contigo, la verdad. Yo, de hecho, estuve trabajando en la Bolsa Social y me alegro que estuviste en una campaña. Yo entonces no estaba trabajando, pero me alegra ver que hay proyectos de impacto y sin duda que yo creo que si fundase uno estaría el doble motivado, o al menos a nivel personal, por la misión y por las ganas de emprender, que quizás uno de software o uno de engordar a las personas con hamburguesas que no son del todo saludables, ¿no?
Pero nos vemos a la próxima y espero que en 2030 este proyecto lo siga rompiendo como ahora. Muchas gracias. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.